Bienvenidos al lanzamiento de 40 días en la palabra. Vamos a comenzar la próxima semana, pero en esta ocasión quiero darles una introducción de hacia dónde nos dirigimos como equipo mientras avanzamos juntos en estos 40 días en la palabra. Ahora, quiero agradecer no solamente a nuestros 9 campus, estos campus de Saddleback, sino que también me gustaría darle la bienvenida a otras 4.500 iglesias hermanas que estuvieron acompañándonos en este estudio juntos. Así que vamos a darle la bienvenida a estas 4.500 iglesias hermanas. Hola amigos, estamos honrados de trabajar en esto junto con ustedes. Ahora, como dije, hoy solamente quiero darles una pequeña introducción del camino que vamos a tomar juntos como iglesia. Mi meta es que podamos aprender a amar la palabra, aprender la palabra y vivir en la palabra durante los próximos 40 días. Ahora, si nunca has sido parte de ninguna de las campañas de crecimiento que hacemos todos los años aquí en Saddleback, debes saber que hay 4 elementos clave. El elemento de la predicación, el elemento de los grupos pequeños, el elemento del devocional diario y el elemento de los versículos de memorización. Y luego también tenemos proyectos, que son algunas cosas que hacemos para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Así que permíteme explicarte hacia dónde nos dirigimos en las próximas semanas. Los próximos 6 fines de semana vamos a estudiar diferentes aspectos de la Biblia. Y al igual que yo, todo este grupo de pastores estaremos enseñando acerca del mismo texto y los mismos puntos. Y lo primero que observaremos es, ¿cuál es la inspiración de la Biblia? ¿Cómo puedo confiar en la Biblia? ¿Cómo puedo saber que la Biblia es verdad? Y poder confiar para mi vida, tener inspiración. Y además de esto, vamos a estudiar los fundamentos de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Y vamos a ayudarte para que puedas ver el plano general de las Escrituras. ¿Cuál es el tema general y cuáles son los propósitos de la Biblia? Sabes, son 66 libros dentro de un libro y son prácticamente una librería y todos ellos apuntan hacia el mismo tema básico. En la semana 3 veremos la iluminación de la Biblia y eso es cómo hace Dios para iluminar mi mente y eso es que yo vea lo que Dios quiere que vea en la Biblia. Algunas veces puedes leer las escrituras una y otra vez y parece no tocarte, pero luego vienes y lo lees y ¡boom! ¡Wow! Nunca lo había visto así. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo acaba de iluminar tu mente. Y vamos a hablarte de cómo logra hacerlo y cómo logra que veas lo que Él quiere que veas en la palabra. Luego en la semana número 4 hablaremos acerca de la interpretación, una semana muy importante, y eso es, ¿cómo logro saber lo que este verso significa? Porque en muchas ocasiones escuchas a la gente decir, bueno, eso es solamente tu interpretación. Como si todo el mundo pudiera tener su propia interpretación personal de un verso. De hecho, hay formas correctas de interpretar la Biblia y también hay formas incorrectas. Cuando lo interpretas de la forma correcta, obtienes lo que Dios quiere decir. Cuando lo interpretas de la forma incorrecta, se convierte en un culto. Y obtienes todo tipo de ideas locas y retorcidas. La Biblia significa lo que la Biblia significa. Tienes que aprender ese principio, que es uno de los principios de interpretación. Luego, en la semana 5 estudiaremos la integración de la Biblia, y eso es, ¿cómo consigo poner la Biblia en cada área de mi vida? ¿Cómo logro aplicar la Biblia en mi trabajo? ¿Y cómo la aplico en mi hogar? ¿Y qué debo hacer para lograr integrar la Biblia en mi vida familiar? ¿Y cómo logro integrar la Biblia en mis finanzas y en cada área de mi vida? Mi pasado, mi presente y mi futuro. Y finalmente, en la semana 6 vamos a estudiar la aplicación de la Biblia y más específicamente, cómo utilizar la Biblia en formas específicas como de qué forma utilizar la Biblia para tomar buenas decisiones. Vamos a estudiarlo. ¿Cómo debo utilizar la Biblia para hacerle frente a la tentación? ¿Cómo debo utilizar la Biblia para consolar o aconsejar a un amigo? ¿Cómo utilizas la Biblia para encontrar alivio para tu vida? Será una serie muy emocionante durante los próximos fines de semana que estaré enseñando junto con todos estos pastores. Pero eso es solamente la punta del iceberg. El próximo elemento de 40 días son los devocionales de 40 días, donde cada día tomarás unos 5 minutos diarios y tendrás un pequeño tiempo devocional con Dios acerca de la palabra. Ahora, en el pasado, usualmente poníamos estos devocionales en un libro. De hecho, el libro Una vida con propósito fue el libro devocional que yo escribí para 40 días de propósito. Y tuvimos un libro para 40 días de comunidad y también tuvimos muchos libros devocionales y en esta ocasión vamos a emplear alta tecnología. Y lo que hice es que fui y conseguí 40 de los mejores maestros bíblicos de Estados Unidos, pastores reconocidos, para que ellos filmaran un pequeño devocional en la palabra.
Así que tendremos videos devocionales durante los 40 días. Y lo que debes hacer es simplemente buscar la página 40 días en la palabra o 40DELP, 40DELP.com, y una vez que te hayas registrado, nos dices si quieres que te lo enviemos por texto, si quieres que te lo enviemos por texto o vía email. Y todos los días yo voy a enviarte un link sobre el cual puedes hacer clic y así ver un video de 4 o 5 minutos de los mejores maestros bíblicos que te ayudarán a profundizar más en las escrituras. Ese es el elemento número 2. El elemento número 3 es el más importante de estos 40 días, el cual es el estudio de los grupos pequeños. Ahora estoy tan emocionado con estos estudios que, de hecho, produje estos estudios y los puse en un DVD desde hace 6 meses. Nos hemos estado preparando para esto en realidad desde hace más de un año. Y en estos 40 días en la palabra, vamos a cubrir 6 sesiones. Y podré compartir contigo en estas lecciones cómo estudiar la Biblia por ti mismo, para que no tengas que depender de nadie más. No tienes que verme a mí o a alguien más para darte cuenta de lo que significa un verso o cómo estudiarlo. Voy a enseñarte el método más sencillo del estudio de la Biblia, que se llama Método de Estudio Bíblico Devocional. Muchas personas no saben que el primer libro que escribí lo hice hace alrededor de 35 años y se titula Métodos de Estudio Bíblico Devocional. Y en él podemos encontrar 12 formas para descifrar la palabra de Dios. Y yo enseño el método de resumen de capítulo, método de cualidades de carácter, temático, biográfico, estudio de palabras, trasfondo del libro, estudio de un libro, análisis de capítulo, síntesis del libro, análisis de versículo por versículo. 12 métodos diferentes, pero voy a enseñarles el primer método de este libro, el estudio bíblico devocional, el cual es el método más sencillo. Todo el mundo puede hacerlo. Un niño puede hacer el método devocional. No requiere ninguna herramienta. Así que no tienes que tener un diccionario bíblico o una enciclopedia o herramientas de traducción. Puedes simplemente hacer este método sentado cuando estás esperando en una cita con el médico o en un avión o en tu casa. Además, te vamos a enseñar 6 formas de meditar en las escrituras. Y tenemos un libro de trabajo completo que puedes obtener en los grupos pequeños, Amar, Aprender y Vivir la Palabra. Y es un libro que debes tener porque no solamente tiene los estudios y las guías que voy a estar enseñándote, sino que también tiene otras cosas como los 20 versículos que todo cristiano debería saber y un estudio bíblico acerca de por qué sabemos que la Biblia es verdad, recursos para grupos pequeños. Si nunca has estado en un grupo pequeño, todo tipo de cosas útiles como cómo iniciar un grupo pequeño, cómo tener un grupo y qué hacer en un grupo pequeño, cómo encontrar la traducción más adecuada para ti, está llena de material muy pero muy bueno y esto estará disponible en tu grupo pequeño. Así que si no estás en un grupo pequeño, deberías unirte antes que iniciemos la próxima semana. Y luego, finalmente, el último componente es nuestro versículo bíblico, fácil de recordar, semanal. Y juntos, cada fin de semana, vamos a recordar un corto versículo acerca de la Biblia misma, para que al final de 40 días puedas saber 6 de los versículos más importantes. Y vamos a darles un pequeño llavero y cada semana también les daremos un separador que contiene el versículo bíblico de esa semana para que puedan trabajar en él cada semana. Jesús terminó el Sermón del Monte, el sermón más famoso de la Biblia, contando una historia. Y dice esto: habían 2 hombres que construyeron cada uno su casa, y la construyeron sobre diferentes cimientos. Uno de ellos construyó su casa sobre la roca sólida, sobre ese cimiento. Y el otro hombre construyó su casa sobre arena. Su fundamento fue arena. Y luego dice, inesperadamente llegó la tormenta. Las pruebas y los problemas de la vida, un tsunami golpeó esas casas y vinieron los vientos y las aguas subieron y los vientos golpeaban y la lluvia caía. Y la casa que estaba construida sobre el cimiento de arena colapsó. Pero la casa que estaba construida sobre roca sólida pudo resistir las tormentas de la vida. Jesús dice esto luego de contar la historia en Mateo capítulo 7, verso 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, él habla de la palabra de Dios, de la Biblia, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, vamos a estar enseñando cómo lograrlo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que este fin de semana,
Antes de que iniciemos, antes de comenzar con los 40 días, quiero que veamos cómo lograrlo. ¿Cómo construyes tu vida sobre la Biblia? Para que puedas construir sobre roca firme, para que cuando las tormentas, las pruebas y las dificultades vengan a tu vida, inevitablemente puedas manejarlas. Ahora, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el 2012, pero puedo garantizarte algo. Vas a tener tormentas en tu vida. Tormentas emocionales, de salud, tormentas financieras. Si no estás construido sobre rocas sólidas y no tienes ese cimiento que no se mueve, seguramente vas a caer. No puedes construir tu vida sobre la opinión de otros. No puedes construir tu vida sobre la opinión popular. No puedes construir tu vida sobre la cultura. Tienes que construirla sobre la verdad que no cambia. Y vamos a verlo esta semana, en un momento. Si tienes una Biblia, me gustaría pedirte que la abrieras en Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1. Vamos a ver los versos 19 hasta el 25. Y si no tienes una Biblia contigo, todos los versículos que veremos este fin de semana están en esta hoja de resumen por si quieres sacarla. Y mientras nos preparamos para 40 días en la palabra, quiero que veamos este tema sobre cómo construir mi vida sobre la Biblia. La respuesta la encontramos viendo la forma en que Dios te diseñó y te formó. Dios te dio 5 sentidos: oído, olfato, vista, gusto y tacto. Todo lo que sabes, todo lo que has experimentado en la vida, proviene de uno de esos 5 sentidos. Así es como tú comprendes la vida. Y Dios quiere que aprendas a comprender la Biblia con cada uno de tus sentidos. Vamos a estudiarlo este día. Todos ellos se encuentran en Santiago capítulo 1, versos 19 al 25. Ahora, si tomas notas, la primera forma en que puedo construir mi vida sobre la Biblia es recibirla con mis oídos. La recibo con mis oídos. Estamos hablando acerca de escuchar la Biblia, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios hablando de ti. La Biblia nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cada vez que escuchas a tu pastor predicar un mensaje o escuchas a un maestro bíblico, escuchas un estudio en la radio, cuando escuchas la palabra, tu fe está siendo construida. Estás haciendo lo que dice este verso ahora mismo. Tú estás escuchando la palabra de Dios siendo enseñada. Y eso construye tu fe. La fe proviene de escuchar el mensaje y el mensaje proviene de la palabra de Cristo. Ahora veamos lo que dice Santiago acerca de esto. Santiago capítulo 1, verso 19. Dice, todos deben estar listos para escuchar. Encierra eso, listos para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, encierra eso, recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Es la palabra de Dios la que nos salva. Si no escucha las buenas nuevas, no puede ser salvo. Ahora dice, debes estar listo para escuchar, eso es, usar los oídos. Y dice, recibir la palabra. Así que en este pasaje nos está diciendo que debemos recibirla con nuestros oídos. Ahora, es muy interesante que la palabra acepto, traducida del griego dekomai, es literalmente un término de hospitalidad, como darle la bienvenida a un extraño. Significa darle la bienvenida a la palabra. Te damos la bienvenida, Señor, damos la bienvenida a tu palabra. Entra en mí, mi corazón está abierto, es una actitud de aceptación. Y si vas a aceptar la Biblia en tu vida, tienes que decir, hey, aquí estoy dispuesto. Tengo una actitud de aceptación. Doy la bienvenida a la palabra, acepto la palabra sembrada en mí. Ahora, dice plantado, es interesante. Comúnmente en la Biblia, la escritura es comparada con una semilla. La semilla es la palabra de Dios y la tierra son nuestros corazones. La parábola del sembrador que Jesús contó nos enseña la historia. Y nos dice que cuando recibimos la palabra, en realidad, la semilla está siendo plantada en nuestras vidas. Ahora, yo soy jardinero. De hecho, se puede decir que soy un granjero porque yo lo hago a gran escala. Y lo que yo hago es que he aprendido que puedes tomar exactamente la misma semilla, plantarla en 3 diferentes lugares
Y en una vas a tener tomates gigantes, en otra tendrás tomates medianos y en otra no tendrás nada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es la semilla. La diferencia es la tierra. La tierra debe ser preparada para la semilla. Debemos regarla, debemos labrarla, debemos ponerle un poco de fertilizante. Puede ser de la marca que prefieras. Tienes que lograr que la tierra tiene que ser preparada y ocurre lo mismo aquí para que puedas escuchar a Dios. Tu corazón tiene que ser preparado. Sabes, si vienes a la iglesia y vienes apresurado y entras rápidamente y no puedes encontrar estacionamiento y estás frustrado porque está lloviendo y cuando entres estás realmente irritado y entonces le dices, ok Dios, estoy listo. No vas a escuchar la voz de Dios. No estás de humor receptivo. Es por eso que a veces hay dos personas sentadas a la par y cuando salen uno dice, wow, eso estuvo poderoso, eso realmente me dio algo en qué pensar. Y la otra persona dice, yo no entendí nada. ¿Cuál es la diferencia? La preparación del corazón. Ahora, para una buena recepción, este pasaje nos enseña que debes tener cuatro actitudes. ¿Recuerdas cuando los televisores tenían antenas encima? Y tenías que estar moviendo las antenas para conseguir una buena recepción. Eso ya no lo hacemos, ahora decimos, ¿y ahora me escuchas? ¿Y ahora me escuchas? ¿Y ahora me escuchas? Ok, estamos en busca de una buena recepción. Y para que consigas escuchar ahora a Dios, debes tener una buena recepción. Y la Biblia dice que eso depende de estas cuatro actitudes de tu corazón. Primero, nos dice que tienes que estar en silencio. Para tener una buena recepción y escuchar a Dios hablar, dice que tengo que estar en silencio, estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Ahora, Kay me ha dicho muchas veces, Rick, cuando hablas tú nunca escuchas. O al menos es lo que pienso que dice. Tienes que estar callado. No puedes escuchar a Dios si estás hablando. Ok, número dos, tienes que estar calmado. Dice lentos para enojarse, listos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Por qué estamos hablando de enojarse si estamos hablando de la Biblia? Porque tú no escuchas bien cuando estás enojado. No escuchamos bien cuando estamos molestos. No escuchamos lo que realmente está diciendo otra persona cuando estamos irritados, cuando estamos enojados o estamos tensos. Cuando estás molesto emocionalmente, estás a la defensiva. Por otra parte, cuando estás emocionalmente relajado, en silencio y calmado, puedes realmente escuchar lo que la otra persona está diciendo. Y la misma cosa es verdad para introducirte en la Biblia. Tienes que estar en silencio y tienes que estar calmado. Si quieres escuchar a Dios, no puedes decir, Dios, solo tengo 5 minutos, así que háblame aquí. Ta, 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 ta. Ok, listo, Dios. Si estás agitado, no vas a poder escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mi traducción para eso sería, siéntate y cállate. Estar en silencio y estar calmado. Por cierto, esta semana leí que escuchar reduce tu presión sanguínea y que hablar aumenta tu presión sanguínea. Así que si quieres reducir un poco tu presión sanguínea, tienes que ser un poco más perceptivo. Así que tengo que estar en silencio y tengo que estar calmado. Y lo tercero es que tengo que estar limpio. En otras palabras, no puedo tener basura en mi vida. No puedo tener pecados escondidos si quiero que Dios me hable. Lo tercero que dice es, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Lo que está tratando de decir es, antes de plantar, debes preparar. En otras palabras, cuando me dispongo a plantar un jardín, no empiezo simplemente tirando semillas. Lo primero que hago es abrir la tierra, quito toda la basura y elimino todas las rocas y quito la maleza. Preparo muy bien esa tierra para que esté limpia. Está toda llena de basura, pero la limpio muy bien para sembrar. Dice, despójense de dos cosas, de la inmundicia y de la maldad. Es interesante que la palabra inmundicia en griego, reparia, ¿saben lo que significa? Cera de oídos. Sí, eso que se te pega dentro de los oídos, es asqueroso. Es asqueroso. Quítate toda la cera de los oídos. ¿Sabes lo que está diciendo? El punto es, no puedo escuchar a Dios si tengo basura en mi oído. Estoy mentalmente bloqueado. Dice, Dios nunca me habla. Bueno, tal vez tenga cera en los oídos. Ser emocional, mental, espiritual o cera ética. No puedes escuchar a Dios porque tienes basura en los oídos. Eso bloquea los sonidos. Dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad, lo cual es todo aquello que está en nuestra vida, que no es correcto. Dice, deshazte de todo eso antes de venir a mí.
Volviendo al asunto de la jardinería, cuando lo estoy haciendo me pongo realmente muy sucio. Y la verdad es que de hecho me gusta estar en el lodo. Me gusta llenarme todo el cuerpo de lodo. Y lo más gracioso de todo es que luego de un día de hacerla de jardinero y llenarme todo de lodo, llego a la puerta y Kay me dice, quítate toda esa ropa antes de entrar a la casa. No vas a meter esa ropa inmunda aquí en mi casa. Ahora, para mí eso es algo irracional. ¿Ok? Ella no quiere que deje rastros de lodo sobre la alfombra. Ese estiércol, ¿qué tiene de malo? ¿Ok? Así que ella me dice, limpia todo este desastre. Antes de encontrarte con Dios, debes sacar esa basura emocional. Debes sacar esa basura espiritual. Debes deshacerte de todo aquello que apesta en tu vida. No vas a escuchar a Dios si tu mente está llena de pornografía o resentimiento o celos o cualquier otro tipo de basura en tu vida. No puedes escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo puedo sacar esa basura espiritual? La Biblia lo llama confesión. La confesión simplemente significa estar de acuerdo con Dios y decir, tenías razón y yo estaba equivocado. Eso se llama confesión. Cuando ves a alguien que dice, Señor, me equivoqué en decirle eso a mis hijos, o Señor, me equivoqué con esas personas, o me equivoqué, eso se llama confesión. La palabra confesión es la palabra griega homologeo. De homo provienen homosexual o leche homogeneizada, eso significa igual. Logueo significa hablar. Confesión significa hablar lo mismo. Dios, estoy de acuerdo contigo, estás en lo correcto y estoy equivocado. Y así es como sacas la basura. Así que debo estar en silencio, calmado y limpio. Lo cuarto que necesito ser humilde. Humilde es la cuarta cosa que nos dice. Dice, recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. ¿Y qué significa ser humilde? Significa estar listos para hacer lo que Dios nos pida en su palabra. Si yo vengo con una actitud orgullosa y le digo, Dios, dime lo que tengo que hacer y luego yo decido si hacerlo o no, eso no funciona. Tengo que venir humilde. Ahora, estas son las prótesis auditivas del Espíritu para la primera forma de recibir la palabra de Dios. Yo recibo la palabra de Dios a través de mis oídos, la escucho. Y la escucho estando en silencio, calmado, limpio y humilde. Ahora, esta es una buena forma de recibir la palabra de Dios, pero si fuera la única forma, no podrías crecer mucho, porque olvidas el 95% de lo que escuchas luego de 72 horas. Por eso es que siempre te animo a que tomes notas, porque básicamente para el miércoles ya habrías olvidado todo lo que dije. Así que escuchar es una buena forma de recibir la palabra, pero olvidas el 95%. Tienes que encontrar una forma más profunda. Ahora, la segunda forma de construir mi vida sobre la Biblia es leerla con mis ojos. Yo la recibo con mis oídos y la leo con mis ojos. Yo leo la Biblia. No lograrás crecer si no lees la Biblia. En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, nos dice esto. No se contenten solo con escuchar la palabra. En otras palabras, escúchenla, pero no se alegren solo de escucharla. Pues así se engañan ustedes mismos, ya que la van a olvidar. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Ahora veamos esta analogía del espejo. Dice que ve el reflejo de su rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Eso es lo que ocurre muchas veces los domingos. Escuchas el mensaje, pero para cuando estás en el estacionamiento ya lo has olvidado. Él se mira en el espejo, observa su apariencia y luego se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero, esto es lo opuesto. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, escucha, recibirá bendición al practicarla. Ahora, el gran motivo por el que nuestras iglesias están haciendo 40 días en la palabra es este. Queremos que seas bendecido. Yo quiero que tú seas bendecido. Quiero que seas bendecido en cada área de tu vida. Quiero que la bendición de Dios esté sobre tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud. La Biblia dice que si haces estas 5 cosas, entonces serás bendecido. Así que volvamos y subrayémoslas. ¿Ok? Ya hablamos de la primera, escuchar, pero luego dice no solamente se contenten con escuchar. Luego dice quien se fija atentamente, enciérralo, se fija atentamente. Esa es una de las formas en que eres bendecido. Eso es leer la Biblia. Y luego dice, y persevera en ella. Encierra la palabra persevera. Debes perseverar en la Biblia.
Y luego dice, no olvidando lo que ha oído. Eso significa recordar. Encierra eso, no olvidando, sino haciéndolo. Eso es responder a la Biblia. Él recibirá bendición al practicarla. Para recibir bendición, debes hacerlo todo. Así que vamos a verlas todas el día de hoy y vamos a entrar más en detalle durante 40 días en la palabra. Pero ahora veámosla una a la vez. Primero, la persona que se fija atentamente. ¿De qué nos está hablando? Está hablando acerca de leer la Biblia. Pero cuando la leo, no empleo una lectura veloz. Cuando leo la Biblia, la leo y reflexiono en ella. Pienso en ella, medito en ella. Me fijo atentamente. Y dice que la persona que lo hace es como quien se ve en un espejo. ¿Sabes? Muchas veces la Biblia es comparada con un espejo. En la Escritura, la Biblia se compara a sí misma con un espejo. ¿Cuál es el propósito de un espejo? El propósito de un espejo es evaluarnos personalmente. Y la Biblia nos ayuda a conseguirlo. Es el espejo de la palabra de Dios que nos ayuda a evaluarnos personalmente. Cada uno de ustedes lo ha hecho en algún momento el día de hoy. Cuando te levantaste por la mañana, en algún momento, más probablemente antes de salir de tu casa, te detienes y te ves en el espejo para evaluar los daños de la noche anterior. Y luego evalúas aquello que debe ser cambiado antes de que salgas por esa puerta. Tal vez quieras pasarte un poco el peine por el cabello, o dices, no tengo tiempo para eso, mejor me pongo una cachucha. O lavarte la cara, o tomarte el tiempo de ponerte maquillaje. Luego de haberte visto en el espejo, alguien me preguntó, Pastor Rick, ¿es pecado el maquillaje? No, es un regalo de Dios. Está bien, es un regalo de Dios, ¿ok? Gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el maquillaje? Muy bien. De hecho, conozco algunas personas que necesitan maquillaje y ese sí es un pecado. Muy bien. De hecho, ¿sabías que la primera reina Elizabeth, en el tiempo de Shakespeare, cuando ella envejeció y perdió toda su belleza, ella mandó a quitar todos los espejos del palacio de Buckingham? Porque ella no quería ver el hecho de que estaba envejeciendo. Ahora, hay dos formas de verse en un espejo. Puedes echarte un vistazo en el espejo o contemplarte en el espejo. Echarte un vistazo es, ¿alguien recuerda Días Felices? Una serie de televisión. ¿Recuerdan a Fonzie? Cuando él caminaba junto al espejo, él se detenía y decía, hey. Él no se hacía nada porque él pensaba que estaba perfecto. Él no tenía que acomodarse el cabello ni nada. Él solamente echaba un vistazo. Ahora, tú no deberías hacer eso con este espejo. No puedes simplemente echar un vistazo a la palabra de Dios. Estoy apurado, Señor. Solo tengo 2 minutos. Voy a leerla rápidamente y luego me voy. No, echarte un vistazo en el espejo de la palabra de Dios no va a ayudarte a cambiar. Tienes que contemplarte en él. Debes contemplarte con atención. Observar los detalles. Dios no quiere que solamente eches un vistazo, sino que contemples la palabra, que observes con atención. Ahora, durante 40 días en la palabra vamos a darles algunos planes de lectura bíblicos. Muchos de ellos son buenos. En realidad no importa, solo encuentra el tuyo que encaje con tus necesidades para que puedas leer sistemáticamente varias porciones de la Biblia. Para que tu método no sea el tiro blanco bíblico, donde antes de leer dices, Señor, ¿qué es lo que quieres que sepa? Y tiras el dedo. Así que eso no te dará muy buenos resultados y hablaremos de eso en los estudios de los grupos pequeños, pero debes tener un plan de lectura. Porque quiero recibir la palabra de Dios con mis oídos y quiero leer la palabra de Dios con mis ojos. Número 3. La tercera forma de construir mi vida sobre la Biblia es que para construir mi vida sobre la Biblia, yo la examino. La examino con mis manos y con mi boca. Ahora, déjame explicarte esto. Yo examino la palabra de Dios con mis manos y con mi boca. Esto es estudio bíblico. Examinar es estudio bíblico. ¿Hay alguna diferencia entre leer la Biblia y examinar la Biblia? Sí. Leer la Biblia es leer la Biblia y examinar la Biblia es examinar la Biblia. No es un estudio a menos que tengas un lápiz o una pluma en mano y comiences a anotar. De hecho, hay dos componentes del estudio: hacer anotaciones y hablar acerca de ello con alguien más. Eso convierte la lectura en estudio. Cuando yo escribo algo y luego lo comento con alguien, eso se convierte en estudio. Es por eso que creemos en los grupos pequeños. ¿Por qué tenemos más de 5,000 grupos pequeños aquí en Saddleback? Porque la mejor forma para estudiar la Biblia es, de hecho, en grupo.
Porque además de escribir, estás escuchando, escribiendo, leyendo y hablando. Y así puedes usar tus manos y puedes usar tu boca para estudiar la palabra de Dios. Escribo lo que he aprendido, hablo de lo que he aprendido y en los estudios de 40 días en la palabra para grupos pequeños te voy a enseñar cómo hacerlo. Ahora veamos estos dos versículos. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dijo, examináis las escrituras, encierra la palabra, examináis. Aquí no se está hablando de estudio bíblico, nos está hablando de investigación. Ustedes estudian las escrituras, investigan las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a mostrarte cómo puedes ver a Jesús en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Examinar las escrituras es investigar con mis manos y mi boca. En Hechos 17:11, Lucas habla acerca de un grupo de personas en una ciudad llamada Berea. Berea era una pequeña ciudad ubicada en Grecia. Y él dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Tesalónica era otra ciudad, también ubicada en Grecia. Él dice, las personas de Berea tenían una mentalidad más abierta que las personas de Tesalónica. Y ellos escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras. Encierra nuevamente esa palabra, examinaban. Ellos estudiaban, ellos investigaban las escrituras. No solamente las leían, ellos examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Pueden ver cómo estas personas examinaban las escrituras. Ellos leían, y no solamente leían, ellos estudiaban, ellos escribían y ellos tenían una discusión de grupo pequeño, es lo que hacían. Ellos escuchaban predicar a Pablo y luego discutían en su grupo pequeño acerca de ello. Y esto es lo que hacemos en nuestros grupos pequeños. La tercera forma es, la examino con mis manos y mi boca. Ahora, la cuarta forma, para construir mi vida sobre la Biblia, es la recuerdo y la repaso con mi mente. La recuerdo y la repaso con mi mente. Yo recuerdo la palabra de Dios y yo repaso la palabra de Dios con mi mente. Ahora, la Biblia dice esto en el capítulo 25 de Santiago 1. Pero quien se fija atentamente, eso es leer, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, eso es repasar, no olvidando lo que ha oído, eso es recordar, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si quieres recibir bendición, tienes que aprender a repasar y practicar en tu mente. Ahora, persevera, hacerlo continuamente, estar reflexionando, hacerlo una y otra vez, y recordando, no olvidando. Ahora, quiero que todos vean aquí por un momento. Si realmente quieres ser fuerte espiritualmente y maduro, ya no quieres ser un bebé espiritual, ya no quieres ser un debilucho espiritual, no quieres estar dentro de una botella dentro de 10 años. Quieres ser un hombre de Dios, quieres ser una mujer de Dios, quieres ser espiritual y emocionalmente fuerte. Hay un simple hábito que deberías desarrollar. Y ese es memorizar algunas escrituras. Esconderla dentro de tu corazón, ponerla dentro de tu mente. ¿Por qué? Porque cuando necesitas la Biblia, nunca la tienes a mano. Cuando eres tentado, nunca tienes una Biblia abierta o a tu lado. Cuando estás testificando o estás bajo estrés o necesitas consuelo. Cuando pasas por una crisis no tienes una Biblia en la mano. Tienes que tenerla en tu mente para que puedas recordarla y repasarla en el momento. Ahora dirás, oh Rick, tengo una memoria terrible. Yo no puedo recordar nada. Puedes recordar lo que es importante para ti. ¿Recuerdas los números telefónicos que te interesan? ¿Recuerdas las fechas que son importantes para ti? Dirás, yo no puedo recordar nada. Sé que puedes citar canciones de los años 60. O conoces las estadísticas deportivas de tu jugador favorito. O tal vez sabes poemas. ¿Recuerdas lo que es importante para ti? Ahora, la memoria es una habilidad en la cual puedes mejorar y te vamos a enseñar algunas formas simples para mejorar tu memoria. La memoria es como un músculo y de hecho puedes mejorar con el tiempo. Puedes tener una memoria terrible, pero puedes mejorarla. De hecho, memorizar las escrituras causará que tu cerebro tenga una mejor memoria en otras áreas. Te lo garantizo. Estudios tras estudios han mostrado que si memorizas las escrituras, de hecho, desarrollarás tu memoria y tendrás una mejor memoria en otras áreas. Durante 40 días en la palabra, vamos a memorizar un versículo sencillo cada semana cuando nos juntemos el fin de semana, para que los conozcas,
para que cuando los necesites, Dios los pueda traer a tu mente. Ahora, no puedes repasarlo, sino puedes recordarlo. En otras palabras, si voy a la cama por la noche, puedo pensar en él porque recuerdo ese versículo. Si estoy conduciendo hacia una cita, puedo pensar en él porque recuerdo ese versículo. Pero si no he memorizado nada, entonces no puedo recordarlo ni repasarlo. Ahora, en la Biblia, hay una palabra para eso de lo que estamos hablando. La habilidad de poder recordar y poder repasar recibe este nombre. Escríbelo. Meditación. De eso se trata la meditación. La meditación es simplemente poder recordar y poder repasar las escrituras en mi mente. Eso es todo de lo que se trata. Esta palabra es tan mal entendida que mucha gente no sabe de lo que se trata la meditación. Muchos le tienen miedo y piensan que es algo como ya sabes, como si fuera algo de la nueva era. Vamos, no, 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 no. De hecho, algunos cristianos bien intencionados han dicho, no deberíamos meditar. Bueno, ellos hablan acerca de cuando las personas se sientan en la posición del loto, ponen su mente en blanco, se contemplan el ombligo y luego hacen... Bueno, no, eso no te llevará a donde quieres llegar. Pero si aprendes a recordar y repasar la Biblia, entonces podrás hacerlo en cualquier parte. Ahora, ¿sabes por qué es esto tan importante? Déjame mostrarte. Observa este versículo en la Biblia. Josué capítulo 1, verso 8. Recita siempre el libro de la ley. ¿De qué libro está hablando? Está hablando acerca de la Biblia. Está hablando acerca de la ley de Dios. Recita siempre el libro de la ley. Eso significa hablar de él todo el tiempo. Y medita en él cada cuánto. De día y de noche. Ahora encierra la palabra medita. Dios te dice, Dios demanda de ti que medites en su palabra de día y de noche. En otras palabras, cuando estás comiendo, durmiendo, bebiendo o haciendo cualquier cosa. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así, subraya esto, que esta es la parte que te beneficia. Así prosperarás y tendrás éxito. Amigos míos, la única promesa de prosperidad y éxito en la Biblia es este verso. Y Dios dice, si haces lo que te pido que hagas en este verso, hasta entonces serás próspero y hasta entonces serás exitoso. No fui yo quien lo dijo. Fue Dios. Serás próspero y tendrás éxito. ¿Y qué es lo que dice? Si recitas y meditas mi palabra de día y de noche, en otras palabras, si la recuerdas y si la repasas. Si la recuerdas y la repasas, vas a ser exitoso en todo aquello que hagas. Ahora, esto es tan importante. En los grupos pequeños voy a enseñarte las 6 formas de meditar en las escrituras. Así que te recomiendo que estés en un grupo pequeño para que puedas entenderlo, porque esa es la clave para ser próspero y exitoso. Meditar en la palabra de Dios para que puedas hacerlo, para que puedas pensar en ello constantemente. Ahora, hay otra forma para construir mi vida sobre la Biblia. Yo la recibo con mis oídos y la leo con mis ojos. Yo investigo, escribo con mis manos y hablo acerca de ello con mi boca. La recuerdo y la repaso con mi mente. Y la quinta forma es yo respondo con mis acciones. Y esa es la quinta cosa que Santiago nos dice que debemos hacer con la Biblia. Yo respondo con mis acciones. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Nos dice, no se engañen ustedes mismos. ¿Cómo nos engañamos? Pensamos que si escuchamos algo ya lo tenemos. No. Puedo hablarte acerca de cómo ser un buen padre, pero si tú no lo haces, de nada sirve. Solo te estás engañando. Puedo hablarte acerca de cómo construir un presupuesto balanceado, basado en principios bíblicos. Pero si tú no lo haces, solo te estás engañando. En verdad no lo sabes. Verás, tú solamente crees aquellas partes de la Biblia que realmente haces. Yo solo creo aquellas partes de la Biblia que realmente hago. Debemos ser hacedores de la palabra. Es por eso que, no sé si lo has notado, pero en los bosquejos de sermones que les damos cada semana aquí en Saddleback, cada punto, casi todo el tiempo, pero no siempre, casi cada punto contiene un verbo. ¿Por qué? Porque debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y en muchas ocasiones escuchamos mensaje tras mensaje y solamente escuchamos porque no hay nada que hacer.
No hay nada que puedas hacer, así que cada semana yo procuro darte algo que puedas hacer con respecto a los puntos que hemos tratado y lo hago por medio de verbos. ¿Por qué? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ahora, me gustaría volver a la historia con la que empezamos, que es con la que Jesús termina el sermón del monte. En Mateo 24, mire este versículo. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, subraya eso, las pone en práctica, en otras palabras, es un hacedor de la palabra. Aplicas la palabra, respondes a la palabra. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, que viene a la iglesia y escucha, pero no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Yo no quiero que eso te ocurra. Lo diré nuevamente. No sabemos las tormentas que pueden venir a tu vida o a nuestra nación en el año 2012, 2013, 2014, 2015 o lo que sea. Pero esto sí lo sé. Te vas a derrumbar si no tienes un cimiento sólido en tu vida. Y el cimiento sólido en tu vida no es la opinión de los demás, no es lo que está de moda en la televisión, no es la cultura que predomina, porque eso cambia como la arena inconstante. Debes construir tu vida sobre la palabra que no cambia. Cuando construyes tu vida sobre la verdad, si fue verdad hace 2000 años, será verdad dentro de 2000 años a partir de ahora, porque la verdad no cambia, es una roca. Y necesitas una roca para construir tu vida. Si tu vida no está construida sobre la roca, te diré cómo saberlo. Tienes estrés. Estás estresado porque la arena se está moviendo y la casa se está tambaleando. Y sientes estrés, preocupaciones y ansiedad al respecto, porque tu casa no está sólida, ya que no está construida cimentada en algo que no cambia. Ahora, quiero darte una herramienta sencilla para que puedas recordar estas 5 formas de tener la palabra de Dios en tu vida. Hace varios años, alguien llamado Dawson Trotman, que fundó Los Navegadores, apareció con algo llamado la ilustración de la mano, que son 5 formas para empuñar la palabra de Dios. Me gustaría adaptar eso en esta mañana. Vamos a pensar que cada uno de los 5 dedos de tu mano representa una de las 5 formas de tener la palabra de Dios en tu vida. Tu dedo meñique será escucharlo. Yo lo recibo con mis oídos. Yo lo leo con mis ojos. Yo investigo con mi boca y con mis manos. Yo la recuerdo y la repaso con mi mente y yo respondo con mis acciones. Ahora, vamos a suponer, esta es tu Biblia. Si todo lo que haces, todo tu consumo bíblico es simplemente escuchar, no tienes ninguna Biblia en tu vida, solamente cuando vienes a la iglesia. Entonces sostienes la Biblia con tu meñique. Esa es toda tu empuñadura. ¿Y sabes lo que va a hacer Satanás antes de que llegues al estacionamiento? ¡Bam! Ya te la habrá robado, porque olvidamos el 95% de lo que escuchamos. Si solamente escuchas la palabra de Dios, no tienes empuñadura en la verdad. No estás cimentado en la roca. Supongamos que dices, yo no solamente escucho la palabra de Dios, yo también la leo. Bueno, eso es mejor. Tiene una mejor empuñadura. Pero escuchar y leer la palabra de Dios aún no es suficiente. Puede ser arrebatado fácilmente. Pero si ocurre que yo escucho la palabra y la recuerdo y yo leo la palabra de Dios, y además investigo, estudio la palabra de Dios con mis amigos del grupo pequeño y además recuerdo la palabra de Dios, la repaso, medito en ella y además respondo a la palabra de Dios, tengo empuñadura, nadie me la quitará. Nadie me quitará la verdad de las manos. Y estoy sólido, estoy seguro y no estoy estresado. Porque estoy construido en la roca. Esa es mi meta para ti en los próximos 40 días. Vamos a orar.